tuvimos la oportunidad de poder entrevistar cara a cara con uno de los organizadores del proyecto de Runway Together. Entrevistamos a Pablo Montero, coordinador de Vértice y egresado de la Universidad de Anáhuac. Sí. Este, listo. Bueno, sabemos que el Runway es un evento que ya tiene varias instalaciones, que ya tiene una historia de existir, pero cuéntanos tú como organizador, ¿cuál es el motivo personal que te impulsó a organizar un evento de esta manera y cómo tú lo ves reflejado como un evento emblemático de los 25 años de Vértice? Bueno, en primera instancia, justamente fue la cuarta edición del Runway que se realizó en la universidad. En primera instancia, el Runway salió como esta idea de poder incluir a las personas y hacer conciencia en que el mundo es nuestra obligación hacer que sea viable para todas las personas con la misma o con diferentes capacidades que puedan tener. En este caso, siendo el primer Runway que yo organizo, se me hizo una muy buena oportunidad de utilizar el aniversario del programa para poder recordarle a las personas, no solamente de Vértice, sino los de afuera, que es muy importante que nosotros pongamos en práctica nuestras habilidades, todo lo que nos hace especiales y ponerlo en servicio de las otras personas. Porque creo que cuando nos enfocamos solamente en nosotros mismos, es cuando como sociedad estaríamos perdidos. Es importante que siempre nosotros constantemente estemos promoviendo el poner capacidades, habilidades y conocimientos al servicio de las otras personas. ¿Para qué? Para poder generar un cambio. Porque al final del día las generaciones cambian de pensamiento, cambian de forma de ver la vida. Entonces, el que nosotros podamos ir poniendo en estas nuevas generaciones justamente esta capacidad de ser humanos, esta capacidad de ser empáticos, esta capacidad de salir de su propia burbuja y ver un poquito más hacia afuera, creo que es una de las mayores responsabilidades que nosotros tenemos, yo principalmente como formador y obviamente nuestros alumnos como futuros profesionistas, como futuros formadores. Ok, rescatando un poquito de tu respuesta, entendemos que es muy importante poder, pues, para no sonar redundante, poder generar la inclusión a este tipo de personas con capacidades diferentes, pero personalmente tú, ¿por qué consideras que es importante que este tipo de sectores vulnerados tengan una participación activa en nuestra sociedad? Ya que es muy común que las personas de que tengan con capacidades diferentes sean discriminadas tan solo por el hecho de tener las capacidades diferentes. Entonces, tú como persona y como formador, ¿cómo crees que un evento como el Runway sea una reflexión de incluir a estas personas en una participación en la sociedad? Creo que la respuesta está en no culpar a las autoridades, a los gobiernos, lo que sea, no culparlos por no incluir a estas personas con capacidades diferentes, porque una vez que haces esta clase de actividades o las diferentes actividades que se hacen en compromiso social con Vértice, te hacen darte cuenta que justamente como estás tan acostumbrado a una sociedad que, ejemplo, todos son diestros, pocos son zurdos, casi nadie está en silla de ruedas, etcétera, etcétera, se te hace natural poner diferentes instalaciones, diferentes cosas a nuestro alrededor que para la gente en su mayoría es normal. Entonces, esta clase de actividades e incluir a estas personas en estas actividades nos da la posibilidad de hacer que las personas realmente abran los ojos de, oye, no es tu culpa no haberte dado cuenta, pero ya con estas actividades estás teniendo las herramientas de cómo puedes incluir a la gente. Porque al final del día, y siempre nos gusta repetir esta parte de, no es un favor que se le hace a las personas en silla de ruedas ponerles una rampa. No es un favor que se le hace a las personas con discapacidad visual ponerles diferentes instancias en braille para que puedan leerlo. No es un favor, es un derecho que estas personas tienen y que tienen todo el derecho de exigirlo. Entonces, creo que justamente la clave está en no culpar a las personas que no se dan cuenta de esto, sino más bien, oigan, hice esta actividad, se hizo de esta forma, se incluyeron estas personas por estas razones, ya tienes las herramientas para saber qué cambios puedes hacer tú en eventos futuros parecidos o en diferentes eventos, pero
ir recuperando diferentes cosas que puedan servirte a ti para que el evento o el lugar en donde tú desarrolles cualquier tipo de actividad sea lo suficientemente acomodado, suficientemente incluyente para cualquier tipo de persona. Justo como tú mencionas, es muy importante considerar que, o sea, no porque alguien que lea braille no tenga la accesibilidad que una persona que pueda leer el alfabeto normal no lo pueda leer. Es muy importante también tomar en consideración que eventos como el tuyo, que generan un cambio positivo en la sociedad, tienen que tomar las medidas necesarias para que los que participen se sientan totalmente en su plenitud e incluidos. Entonces te quisiera preguntar, ¿qué medidas o acciones específicas se tomaron durante la organización del evento para que la gente con capacidades diferentes se sintiera cómoda durante su ejecución? En primera instancia, instruirnos. ¿A qué me refiero? Nosotros trabajamos de la mano del Diplomado de Inclusión de la Universidad de Anáhuac y también trabajamos de la mano de la Fundación Confi, que es especializada en personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo mental. Entonces, nos instruimos con estas instancias para saber, uno, cómo comunicarnos, cómo decir las cosas, cómo utilizar ciertos términos para no llegar ni a ofender, pero mucho menos hacer sentir menos a las otras personas. Entonces, en primera instancia, realmente estar de la mano de expertos que nos enseñen a tratar y comportarnos de forma natural con este tipo de personas, sin dejar de ser, por supuesto, empáticos. Y obviamente, siempre teniendo consciente que la empatía no es ponerte en los zapatos del otro, porque eso es básicamente imposible, pero sí intentar comprender la situación de la otra persona a través de tus propias experiencias. Entonces, en primera instancia, esta parte de la instrucción. En segunda instancia, realmente hacer consciente cuáles son las facilidades que nosotros teníamos que proveer a los niños, a los jóvenes, para que pudieran participar. Ejemplo, se necesitaban poner rampas, qué inclinación debería tener la rampa para que ellos pudieran subir por sus propios términos, qué altura debía de tener la pasarela, no debía haber absolutamente ningún tipo de escalones, no debía haber ningún tipo de obstáculos para que pudieran ir bien, preguntar sobre todo, ¿no? Porque en esta parte de los modelos era de los diseñadores de qué zapatos les ponemos y que de la mano de las fundaciones nos dijeron, no, los zapatos no se tocan, porque ellos tienen que caminar con zapatos que se sientan seguros. Ellos sí se dejan llevar mucho por la parte que conocen y nosotros tenemos que respetar esa parte. Entonces, justo esta diálogo que hubo con los diseñadores de, oigan, hay que tener mayor apertura de zapatos no se tocan. Oigan, hay que ver la forma de ponerle un vestido a una niña que esté en silla de ruedas y que no se atore con la silla de ruedas y que al mismo tiempo se siga viendo vistoso con el traje, ¿no? Buscar que el ambiente, sobre todo, fuera el más propicio, en donde no se sintieran tan encerrados, viéndose con todas las miradas, pero sobre todo que supieran que eran los importantes, porque ellos eran los centros de atención del evento, ¿no? Entonces, creo que cuando tomas un poquito de todas las actividades que nosotros hacemos con el Comité de Compromiso Social, cuando tomas la experiencia de expertos como las fundaciones y el diploma de inclusión que tomamos, realmente empiezas a recopilar toda la información suficiente y necesaria para llevar a cabo las necesidades que estas personas tienen y que también, oye, tú como organizador o cualquier otro miembro del programa, también tenía necesidades y cómo podías satisfacerles esas necesidades. Reflejando un poco de lo que acabas de decir, hay casos particulares que ciertas capacidades diferentes interponen un desafío más físico que otros. Por ejemplo, mencionaste el caso de una niña en silla de ruedas, que la movilidad es parte de su capacidad diferente. Entonces, ¿tú cómo crees que para una persona que en silla de ruedas, o cualquier ejemplo que se te venga a la mente, como lo hayas visto en el evento, cómo crees que este tipo de eventos impactan en la vida personal de una persona? Porque una cosa es hablar como de la imagen grande, o sea, promover el cambio general, pero tú cómo crees que alguien que participó en la pasarela, en el runway, para ser más precisos, se le vea reflejado en su propia persona. Creo que sobre todo en saber que a través de los medios necesarios, de la comunicación más eficiente, ellos no tienen discapacidad.
Cuando tú pones un ambiente propicio, un medio saludable y suficiente para que ellos puedan satisfacer esas necesidades que esas capacidades diferentes les quitan, la discapacidad ya no existe. Entonces, en vez de, por ejemplo, poner escalones, les pones las rampas. En vez de poner una pasarela que justamente esté desnivelada para que justamente bajen en un escalón y todo eso, la pones nivelada. En vez de ponerles, no sé, luces amarillas, porque hay personas que visualmente no se identifican con ciertos colores y los pueden hacer sentir incómodos, perfecto. Preguntas cuáles son los colores más adecuados para que ellos puedan sentirse cómodos y tranquilos. Sobre todo, insisto, en que una vez que ellos participaron y fueron el centro de atención y fueron lo más importante de esa actividad, pueden recordar que si ellos comunican que quieren hacer algo, si ellos a través de una comunicación proactiva quieren hacer algo y tienen un sueño para realizarlo, se puede realizar. De esa forma creo que es en la que se puede impactar a través de este evento. Y una pregunta un poquito más a forma de cierre. Todos dentro de la comunidad Nahua conocemos a Vértice como el programa de excelencia, a diferencia de los programas de liderazgo. Entonces, siendo de excelencia, ¿tú cómo crees que este evento, siendo organizado por Vértice y por tu persona y todos los involucrados, ¿tú cómo crees que este evento pueda motivar a otras organizaciones y a otros organizadores en particular a generar este tipo de cambio positivo que se está generando dentro de esta comunidad? ¿Y por qué consideras que este tipo de eventos es muy importante para que otras personas sigan tu ejemplo? Creo que en Vértice siempre se busca y siempre decimos que nuestra especialización va a raíz de la formación de soft skills, hard skills, que generalmente los alumnos no reciben en su salón de clases. Toda esta parte de enseñarles qué es lo que les gusta y que también puedan descubrir qué es lo que no les gusta, salir de su zona de confort, descubrir nuevas cosas. Eso por un lado. Por el otro, la excelencia es un término con el que no se nace. Es algo que se va formando en nuestro día a día. Y la excelencia no tiene solamente que ver con los resultados académicos o los resultados profesionales. La excelencia tiene que ver en intentar ser la mejor versión de uno mismo todos los días. A pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras fallas, el que tú sepas que es difícil hacerlo y aún así quieres intentarlo, es lo que te permite a ti intentar alcanzar esa excelencia. Y una vez que identificas qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace determinante, cuáles son esas habilidades que te pueden permitir a ti sobrellevar diferentes circunstancias y sobre todo, no solamente ponerlas en práctica para ti mismo, sino ponerlas al servicio de los demás, es lo que poco a poco puede generar un cambio. Entonces, creo que se ve reflejado a través del runway que se realizó. Creo que se ve reflejado a través de la apertura que por lo menos en el programa estamos intentando promover todos los días, en donde no nos importa cualquier distinción que tú crees que puedas tener de los demás. No nos importa la capacidad diferente que tú puedas tener. Nos interesa saber que estamos formando a la mejor persona posible y que tú estás intentando ser esa mejor persona posible. Entonces, creo que justamente Vértice puede ser ese diferenciador en la Universidad de Anáhuac para hacerle saber, no solamente a los mismos alumnos de la institución, sino a otras personas fuera de la universidad, que el cambio es posible y que solamente hay que intentar cambiar la mentalidad hacia un camino correcto para poder lograr el impacto que se busca. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo y eso ha sido todo de preguntas. Gracias. Un placer. Muchas gracias.